Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Seguimos camino a Boston, semana 13, quedan 2 semanitas y vamos disfrutando esta recuperación. Hoy me he traído a 2 ayudantes que me están marcando el ritmo. ¿Cómo vais, chicos? Muy bien. Aprovechando que es el último día de vacaciones de Semana Santa y disfrutando con los peques. Esta semana la idea va a ser ir subiendo volumen, que la semana pasada fue toma de contactos, allí 3 días, 2 días salí 45 minutos y otro día 1 hora. Pues esta semana intentaré salir 4 o 5 días. Vamos a aprovechar que tenemos la cámara y entrevistar a una de nuestras corredoras. ¿Qué tal vas? Bien. ¿Qué es lo que más te gusta de correr? Que me da el aire y podemos ver la naturaleza. Muy bien. ¿Y a ti, Carlos, qué es lo que más te gusta de correr? Que se calienta mucho el cuerpo si hace clima en frío y así haces ejercicio viendo paisajes y divirtiéndote. Diversión, ¿verdad? La diversión es muy importante. La cámara. Sí. Hola. Estamos corriendo y pasándonos la súper bien. Y hoy no hace tanto que hace el sol, pero hace viento pero normalmente hace como un poco más de fresquete, así que he podido salir y sí, así. Pues eso, lo importante, disfrutar, pasarlo bien y si es en familia, mejor. Pues de vuelta a las pistas, 3 semanitas de parón y así que empezamos muy suave. Nada de series hoy, voy a hacer un tempo de 45 minutillos suaves y lo que intentaré es mantener un punto por encima de los rodajes que hago normalmente, que están entre 5 y 5.15. Voy a ver si aguanta la pierna 4.35 más o menos. ¿Qué es eso? Ahora mismo yo creo que un puntito por debajo de mi rodaje suave, pero no llega a ser un esfuerzo muy intenso. Quiero controlar mucho la intensidad, tener mucha cabeza en cualquier mínima molestia que sienta, parar. Quedan 2 semanas hasta Boston y voy a disfrutar un día espectacular, ir rodando aquí en la pista, que me encanta. 4.35, 4.40 y mantener esto 45 minutillos más 10 minutos de calentamiento y enfriamiento. Así que pues muy contento que tal va la semana y eso, saldré 4 o 5 días, voy a ver cómo voy progresando, pero hoy primer día que metemos algo de intensidad por debajo de 5 minutos el kilómetro. Pues buenas noticias, lo que he hecho, 43 minutos al ritmo que tenía en mente, pero lo mejor de todo, sin molestias. Así que buena señal de cara a Boston, 2 semanitas. Esperemos poder, por lo menos, ir así a un ritmo más contenido, más tranquilo, lejos del 4.00 de mi mejor marca personal, 4.01 en Valencia, pero si pudiese mantener ese ritmo durante 42 kilómetros sería todo un logro después de una lesión, pero vamos a ir pasito a paso y el primero lo hemos dado hoy, completando este entreno. Ahora 10 minutos de vuelta a la calma y lo dejamos por ahí. Pues continuamos con el buen camino y toquemos madera. De momento sin dolor, terminé la sesión del lunes muy contento y martes de descansé, no quiero arriesgar
A Boston le quedan nada. Como dice Ignacio, en su pueblo me huele el culo a Boston. Son ya menos de 2 semanitas, así que riesgos ahora sí que sí, cero. Y hoy miércoles hace un día espectacular en Madrid, así que estoy corriendo, ritmo muy cómodo, muy tranquilo por sensaciones y disfrutando. Preguntaba en el chat Miguel Rivera que qué zapatillas estoy usando para el recovery de esta semana pasada, pero sigo usándolas, no he cambiado de calzado, he usado todos los días lo mismo. Ya contesté en el chat y como veis las Asics Super Blast, zapatillón, la verdad, protegen mucho muscularmente, es como ir súper amortiguado para mi peso y más viniendo de una lesión como esta, que es por sobrecarga. Busco máxima amortiguación sin la rigidez de una placa, y estas tienen, dentro de las zapatillas que tengo sin placa, que las máximas serían las Adidas Prime X, estas están a ese nivel de amortiguación, pero ya digo, más blanditas, más llevaderas y perfectas. Tienen menos drop que las Brooks, y creo que eso también me puede ayudar. Quiere decir que hay menos diferencia de altura entre talón y parte delantera del pie, es más plano, por así decir, entonces tirará más de la musculatura de la parte posterior y aliviará un poco la parte delantera de la pierna al tener menos drop. Depende de lo que busques, es mejor un calzado u otro. Creo que para salir de una para salir de una lesión como esta, periostitis tibial, Asics Super Blast, espectacular. Pues viernes y volvemos a salir a rodar, también ritmo suave. El miércoles acabé en 1 hora y cuarto, hice 14 kilómetros y medio, sin dolor, que es lo importante. Miércoles, jueves, viernes he estado con un catarro, así que se añade un poco algo de complicación, pero lo bueno es que ayer me molesta la garganta y el médico dijo que simplemente es algo viral, no es bacteriano, así que no tengo que tomar antibiótico. Y nada, a seguir con el plan, que es correr esta semana 4 o 5 días. Este es el tercero, y si puedo correr sábado o domingo, pues cumpliríamos el plan. Los 2 días ya veremos, pero de momento este es el tercer día que salgo y la idea de hoy es hacer en torno a 1 hora, ritmo muy suave, porque ya digo, arrastro un catarro y no quiero forzar, ya no solo por la pierna, sino a nivel aeróbico. Sí que noto, he perdido mucha forma, las pulsaciones las tengo mucho más altas a estos ritmos de 5-15, se suben a lo mejor incluso por encima de 150, pero bueno, es lo que hay. No haber el parón tiene que tener algún efecto, así que tomármelo muy tranquilito. Hoy sorpresón, media maratón Movistar, no estaban los planes, lo voy a hacer de libre. Vamos a por el 1:30, 1:40. 3, 2, 1, ¡adelante! Vamos a pasárnoslo bien. Disfrutando aquí, nuevo Bernabéu, una pasada. Ahora mucho tráfico estos primeros kilómetros, así que con calma. Van unos compis del club por delante, vamos a juntarnos. Marco, cuidado, perdón. ¿Qué pasa, José? Y poquito a poco, que la cuesta al final se nota. Son 4,5 kilómetros para arriba, hasta llegar al fondo, las 4 torres, y ahí giramos en Plaza de Castilla y bajamos por Bravo Murillo, donde tenemos una sección más favorable.
Así que poquito a poco. Y hoy a disfrutar. Y damos la vuelta. Se ha sufrido esta subida en Castellana. Se hace más dura de lo que parece. Ahora a recuperar en la bajada. Aunque hay un pequeño falso de llano. Subidita al principio de Bravo Murillo. Pero hoy 24.000 atletas aquí en las calles de Madrid, dándolo todo. Por 4 caminos, una bajada Raimundo Fernández Villaverde, luego tendremos un puente que va a doler, va a picar, pero a recuperar. Pues hoy metada histórica, pero aquí sufriendo como un jabato el chaval y pasando por monumentos y saludando a la familia. Eso es lo que cuenta realmente. El tiempo hoy es lo de menos. Seguimos llegando al kilómetro 20, última subida por Gran Vía. Para hacer tiempo, esta no es la mejor media, pero las vistas, ambiente, una pasada. Ir corriendo con el tráfico cerrado por Gran Vía, de lujo. Ya no nos quedará último kilómetro. Vamos. Y ahora llegamos a lo que para mí es el edificio más bonito de Madrid. Correos con las Cibeles. Ya lo hemos tocado, pero disfrutando del recorrido, que es espectacular, con Banco de España. Últimos metros. Pues ahora tenemos conquistada el medio maratón de Madrid Movistar 2028. ¡Qué bien, qué bien! ¡Miento el atasco! Por favor, continuad avanzando por izquierda y derecha. Al fondo está la bolsa de avituallamientos al Ramat y esa medalla conmemorativa de haber finalizado.